Hola, es un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, como sabes, soy Rodrigo López, este es tu espacio, soy Pere Aude, ¿sí? Atrévete a pensar. Y justamente el atreverse a pensar tiene mucho que ver con el hacer cuestionamientos, ¿no? Y de estar planteándonos preguntas, ¿no? Digo, algunas preguntas que hemos ya desarrollado en otros capítulos, como por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿O qué estás dispuesto a hacer diferente si quieres tener resultados distintos? Y justamente en esta línea, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Pero quién consideras tú que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos? Probablemente la respuesta sea sencilla, ¿no? Bueno, si es que piensas en Michael Jordan, ¿no? Digo, tal vez si eres más joven, me digas Kobe Bryant o LeBron James, por ejemplo. Tal vez si seas incluso una generación anterior, puedas pensar en Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, tal vez podría ser. Pero bueno, creo que hay cierto acuerdo, ¿no? En que básicamente es Michael Jordan. Pero fíjate muy bien si te hago esta pregunta. ¿Quién consideras que es el mejor entrenador de básquetbol en la historia de la NBA? Tal vez ahí sí ya te cueste un poco más de trabajo. Pero bueno, vamos a platicar justamente de Phil Jackson, que es considerado por muchas personas, y me incluyo, como el mejor entrenador de básquetbol en la historia de la NBA. No solamente por el número en este caso de títulos, él tiene 11, logró 6 con los Toros de Chicago, estaba Michael Jordan, y logró 5 con los Lakers, estaba Kobe Bryant, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, la discusión al final no es el propósito en este momento de este espacio, pero sí es la reflexión, y la verdad es que las ideas que nos comparte, en este caso el autor, y que era conocido como el maestro Zen, seguramente lo has visto, Zen con Z, es interesante porque tiene mucho que ver con la filosofía budista que nos propone en este caso el autor, ¿no? Y bueno, tú ya conoces la dinámica, voy a tomar algunas citas textuales y las vamos a desarrollar justamente para llevarte al propósito ahora sí que tenemos y que buscamos en este espacio, ¿no? Por un lado, sí el cuestionamiento y la reflexión, pero también que puedas llevarte ideas prácticas. Yo siempre sugiero que tengas por ahí a la mano, incluso, digo, si te es posible, dependiendo de dónde nos estés escuchando ahorita, un lápiz, una pluma o algún dispositivo, bueno, en el cual por supuesto nos escuchas, pero algo en el cual puedas tomar notas. Incluso puede ser un cuaderno, si tienes cerca una servilleta, utilízala, pero precisamente la intención es que te lleves esa inquietud de qué puedes hacer de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, me voy con la primera cita, que para mí es una de las más provocadoras, si se puede decir, del autor, y la leo de manera textual. Algo que he aprendido como entrenador es que no puedes imponer tu voluntad a los demás. Ojo, si quieres que se comporten de otra forma, en este caso los jugadores, tienes que servirles de fuente de inspiración para que cambien por sí mismos. ¿Qué te parece? Es decir, es interesante y es un tema que yo planteo, incluso he mencionado, porque es la cuestión del hábito. Yo estoy convencido de que los hábitos no se pueden obligar a otra persona. Aquí el reto es que tú moldeas con tu comportamiento, con tu conducta, con tu lenguaje también, y también, ¿por qué no decirlo?, con tus actitudes, tú puedes contribuir a moldear la conducta de otras personas, pero no es tanto imponerles. Y esto es importante reflexionarlo, porque sabemos que hay diferentes estilos de liderazgo dentro de las escuelas. Por ejemplo, se habla mucho del coercitivo o el autoritario. Y seamos francos, en ocasiones sí hay que ser autoritario, pero creo que el reto es, ¿en qué momentos? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué personas? Y estoy casi seguro que vas a coincidir conmigo en que va a ser la menor de las veces. Más bien es lo que tú puedes llegar a influenciar, que al final influir es un sinónimo de liderazgo. Quédate con esta primera reflexión y con esta primera provocación, ¿no? ¿De qué forma podemos influir de una manera en la cual sea la persona la que se haga consciente de la necesidad de cambiar? Porque también estoy convencido de que ese cambio es el que va a permanecer en el tiempo. Vámonos con la segunda. Lo leo textual. Porque la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo está en la manada. Esta es una cita de un libro de Kipling, el libro de la selva. Tal vez te acuerdas si lo viste cuando eras pequeña o pequeño. Salían por ahí el oso Balú, y salía una pantera, y salía Mowgli, que era el niño, que era el protagonista. Pero fíjate qué interesante, la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo está en la manada. Y ese es un principio que en este caso explica Phil Jackson. ¿Por qué? Porque él habla mucho de lo que creó como sentido de equipo, tanto en los Toros de Chicago, de la década de los 90, como en los Lakers de Los Ángeles, de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces me parece que es un buen principio y valdría la pena reflexionarlo, porque hay una palabra que es básica cuando estamos hablando de equipo. Y si estás de acuerdo, en la organización en la cual tú colaboras, se habla mucho del engagement y del compromiso, de la accountability, del tema de la rendición de cuentas. Pero también tendríamos que ser francos. ¿Desde dónde estamos provocando y cómo estamos promoviendo ese compromiso? Creo que, lo vuelvo a decir, la palabra clave es espíritu.
tenemos que generar una cohesión, y creo que la analogía de la amalgama que utiliza el dentista es muy válida, precisamente ¿para qué? Para que podamos estar construyendo, ¿sí?, mejores organizaciones, y si queremos mejores organizaciones, como dice Peter Senge, cuando habla del alto desempeño, necesitamos mejores personas. Entonces, yo considero que preocupándonos, en este caso por el lobo, que sería cada persona, podemos estar justamente el configurando, el diseñando y el llevando a la organización a que sea un lugar de trabajo, pues no solo más agradable, más reconfortante, de mayor bienestar, sino también mucho más productivo. Entonces, esa fue la segunda idea. Vámonos con la tercera. Esta es fantástica. La labor de la vida consiste en mantener ordenado tu mundo. Fíjate, la labor de tu vida consiste en mantener ordenado tu mundo. Es decir, ¿qué actividades conforman tu día a día? Tu familia, digo, quien quiera que sea la familia, evidentemente, no sé, tus amistades, tu pareja, tus amigos, tus mascotas, tu trabajo, tu escuela, no sé, ¿no? Alguna actividad social tal vez que hagas, tu espacio de lectura, no lo olvides. Es decir, el reto es el equilibrio. Y no creo que sea coincidencia que uno de los temas que más piden para capacitarnos las organizaciones sea el tema de la administración del tiempo. Porque acuérdate que hay dos palabras que son básicas. Son como, digamos, como la piedra angular o como la espada en la piedra, ¿no? Pensando en la película. ¿Cuáles son estas? Primero son las prioridades. Sí, lo primero son las prioridades. Tenemos que aprender a fijar prioridades. Y la segunda es el balance, que es justamente el equilibrio que propone el autor, ¿no? Tenemos por ahí una frase en México que dice, ¿no? Si jalas la cobija, descobijas otro lado. Y creo que es cierto. Al final aquí el reto, y no solamente es al dormir, para quienes puedan ser friolientos, es de qué manera justamente vamos acomodando nuestro mundo. Y eso solamente parte de un autodiagnóstico y de un autoconocimiento. Entonces, creo que ese es un principio fundamental, mantener ordenado el mundo de cada uno. Vámonos con el cuarto, ¿no? Quienes no creen en la magia, jamás la encuentran, ¿no? Digo, pensé en Harry Potter, se los confieso. Ya luego platicaremos de ese libro en este espacio, ¿no? Pero yo sí creo en la magia. O sea, yo creo que sí la provocamos, ¿no? No sé si sea la magia de el prestidigitador que esconde las cartas o que desaparece. Pienso en David Copperfield por mi generación, ¿no? Un elefante en el escenario en Las Vegas, ¿no? Pero o sea, no necesariamente ese tipo de magia, ¿no? Sino, creo que todos podemos generar magia con las conductas, con el lenguaje, con el trato que le damos a otras personas. Yo creo que ahí podemos generar magia, con los resultados que podemos incluso estar ocasionando, ¿no? Digo, pensando, por ejemplo, en equipo de trabajo, en una organización, en un proyecto escolar. O sea, yo creo que los resultados pueden ser magia, pero eso se provocan, porque tampoco se van a dar por generación espontánea, ¿no? Ni por suerte. Creo que tendríamos que trabajar mucho sobre ello, ¿no? Quinta idea, ¿no?, que nos dice Phil Jackson, ¿no? La clave del éxito sostenido radica en seguir creciendo como equipo. Ganar consiste en adentrarse en lo desconocido y crear algo nuevo. Me parece que hablamos aquí mucho de temas de innovación, de originalidad, de creatividad también, que bueno, están tan en boga ahora, ¿no? Yo hace poco hablaba justamente en una charla de estas generaciones que hemos tenido a nivel, en este caso, como revolución industrial a lo largo de la historia, y qué tanto hemos evolucionado. O sea, los últimos años el tema de la informática, el tema de las TICs, recientemente la inteligencia artificial, la robótica o la automatización. Digo, yo no sé qué venga después, ¿no? Digo, no tengo la bola de Walter Mercado. Acuérdense que él ya falleció. Sin embargo, aquí el desafío sería, en la medida de lo posible, cómo podemos estar adentrándonos y visualizando diferentes posibilidades. Muy bien, vámonos a las siguientes ideas también, ¿no? Fíjense. La leo de manera textual. Aferrarse a la ira es como coger una brasa ardiente con la intención de arrojársela a alguien. Tú eres el único que se quema. Este se le atribuye a Buda. Acuérdense que, bueno, les comentaba al comienzo del maestro Zen. De hecho, voy a terminar con esta reflexión, ¿no? ¿Qué significa? Pero habla mucho del manejo de las emociones, Phil Jackson, y creo que es un tema que, bueno, era vigente, es vigente, y seguramente lo va a seguir siendo más adelante, ¿no? El tema de cómo manejar las emociones. Hay estudios que pueden confirmar que una persona adulta en promedio llega a cambiar más de 100 veces sus emociones en una jornada, en un día. O sea, es una locura, ¿se lo imaginan? Más de 100 veces. Acuérdense las emociones. Digo, si ya vieron una película intensamente de Pixar, se van a acordar de los 5 personajes. Pero ¿qué sucede aquí, no? O sea, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el desagrado. Estos 5 personajes son fantásticos. ¿Por qué? Porque justamente a los que nos llevan, desde la película, es a identificarlos para reflexionar
cómo transitamos la emoción con cada uno. Acuérdense que las emociones tienen dos grandes características. La primera ya la dije. Imagínense, si cambiamos tantas veces de emoción en un día, ¿cuánto tiempo permanecen con nosotros? Hay estudios que demuestran que una emoción está 8 minutos en el cuerpo. Solo 8 minutos. Pero ¿qué hacemos con esa emoción? Eso es lo interesante, ¿no? Y la segunda característica es que la emoción es neutra. Es decir, no es positiva o negativa. Porque podemos pensar que estar alegre pues, es bueno y estar enojado es malo, pero no necesariamente. Entonces también tendríamos que reflexionar sobre eso, aunque bueno, eso puede ser en otro momento y en otro capítulo, ¿no? Y bueno, las últimas dos ideas, ¿no? Lo dice Phil Jackson. Cae 7 veces, levántate 8. Esa es una filosofía de vida que él tiene. Cáete 7 veces porque estás aprendiendo, porque estás innovando, porque te estás arriesgando, porque estás siendo audaz. En la vida hay que atreverse, hay que atreverse. Entonces, si te caes 7 veces, levántate 8. Si te caes 8, levántate 9, ¿no? Y creo que suena muy simple o muy banal, pero es una filosofía de vida que me parece que tendríamos que tener de cierta forma interiorizada. Y llévatela. Y yo te diría, incluso anótala para que sea un mantra, que lo puedas ver en tu oficina, no sé, en tu casa, en la escuela, etcétera. Ponlo como fondo de pantalla. Cae 7 y levántate 8 veces. Eso es bien importante, ¿no? Y bueno, se habla un poco también de por qué era el maestro Zen. Acuérdense que comencé con esta cita al comienzo, Phil Jackson, ¿no? Bueno, él utilizaba mucho esta filosofía budista y él, fíjense muy bien, él dice que enseñaba 3 cosas: la simplicidad, la paciencia y la compasión. Y él lo enseñaba como entrenador. Alguien podría pensar, bueno, ¿pero qué tiene que ver el básquetbol con esto? Pero es interesante porque es importante la simplicidad en la forma de transmitir. Hay que comunicar de una manera más sencilla, sí, más fácil, ¿no? La paciencia, fíjense muy bien, consigo mismo, y también hablaba de sus adversarios, ¿sí? Del equipo rival. ¿Sí? Es interesante, ¿no? La forma como él explica la paciencia en el libro, ¿no? Y la compasión. La compasión, otra vez, consigo mismo, pero también con la gente cercana. Entonces me parece que tendríamos que reflexionar sobre esto. Digo, por ahí hay una cita de Steve Jobs muy famoso, el fundador de Apple, que dice, ¿no? Que todos los días cuando se despertaba, él se paraba frente a un espejo y reflexionaba si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer, ¿no? Y si durante varios días decía que no era lo que quería hacer, tenía que hacer una pausa para reflexionar y cambiar. Y eso es mucho también lo que nos transmite aquí Phil Jackson. Él revela en el libro que era un apasionado de lo que hacía y sin duda los resultados lo acompañan. ¿Sí? 11 títulos. ¿Sí? Sin embargo, también seamos muy, muy conscientes. No todo en la vida son éxitos. La forma como él termina su periodo en la NBA, como lo comienza, no necesariamente fueron lo más satisfactorio para él. Entonces, quédate con esta reflexión, quédate con esta propuesta. ¿Qué podemos hacer de manera diferente si queremos tener un éxito que sea mucho más profundo y sobre todo mucho más trascendente? Soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.